de la tarde, ministro Bien, mis Consuelo. hermanos, pues tenemos un Primer tema video. que les decía yo en la mañana en la escuela sabática, que ha sido en variadas ocasiones donde antes de leer la escuela sabática, preparo yo mis temas, y ha habido en variadas ocasiones donde el tema coincide con la lección de escuela sabática. Y espero me crean, no van a pensar que los estoy mintiendo, ¿no? Pero espero me crean, no es coincidencia el hecho de que yo prepare un tema y sea relacionado con la escuela sabática, no. Esto es el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, mis hermanos. Porque les repito, yo acostumbro leer la escuela sabática el viernes por la tarde o en la noche, para que se me quede grabado y podamos mencionarlo en el sábado. Muy bien, el tema de hoy, hermanos, es relativo a la escuela sabática. ¿Cuál era el contexto general de la escuela sabática, hermanos? ¿Se acuerdan? Que las promesas de Dios Exactamente. fieles. Las promesas del Señor. El título del tema es promesas de Dios para sus hijos. Ese es el título del tema. Promesas de Dios para sus hijos. Y esto nuevamente comprueba, hermanos, que no solo predico profecía, no solamente predico profecía, predico evangelio, doctrina y profecía. Los tres apartados de nuestro fundamento doctrinal. Así que entonces, hermanos, vamos a ver ahora, espero que vayan preparando bueno, ahorita les informo qué es lo que quiero que se vayan preparando al final de vamos a entonar un canto al final de Todas las promesas del Señor Jesús. aquí está, sí, 2:46. Sí. Sí, exactamente. Entonces, Es la que contaba al la escuela final sabática. al final del tema vamos a entonar este himno. Muy bien, entonces les decía, el Señor nos promete tantas cosas, mis hermanos, que a veces nos privamos de muchas bendiciones cuando no conocemos de la palabra de Dios. Nos privamos de muchas bendiciones al no cumplir con los requisitos que Dios pide. Dios te dio libre albedrío, hermano, hermana. Dios te dio libertad de pensamiento. Puedes hacer o decir lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras y llevar tu vida como tú quieras. Solamente Dios dice que si lo amas, que si crees en Él, pues que hagas su voluntad, que guardes sus mandamientos, ¿verdad? Y no habla de mis 2 mandamientos, habla de 10 mandamientos. Entonces Dios no te obliga a nada, hermano, hermana. Dios no te obliga a nada. Dios solamente te extiende los brazos y te dice, ven a mí. Dice Jesús, ¿qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. A veces estamos cansados de la vida y tristemente he oído a alguien, ¿verdad?, decir esta maldita vida. He oído a alguien decir eso y es terrible porque esta vida no es maldita, esta vida es bendita por el Señor. Esta vida es bendita por el Señor y de esa forma estamos teniendo, por la gracia de Dios, estamos respirando, estamos comiendo, tenemos un techo sobre nuestra cabeza. Tristemente hay mucha gente viviendo en las calles, pero aún a esa gente, de alguna forma, Dios les provee. Así que vamos a estar viendo, mis amados hermanos, lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Así que, amados hermanos, hemos escuchado predicaciones de toda índole, diferentes, ¿verdad?, diferentes temas bíblicos. Pero hoy, como les digo, hablaremos de todas, o más bien de algunas, porque hay muchísimas, ¿verdad?, de las promesas que Dios tiene reservadas para sus hijos. Así que y para su iglesia. Y tengan por seguro, amados hermanos, tengan por seguro que Dios cumplirá todas sus promesas, ya que sea para bien o para mal. Porque hay promesas para bien y promesas para mal, ¿sí sabían eso? El Señor tiene promesas para el mundo de traer juicio a las naciones, ¿verdad? Traer juicio a las naciones, lo tiene prometido Dios. Entonces, pero hermanos, gócense porque denle gloria al Señor, Dios Todopoderoso, porque
Él tiene algo reservado muy bueno para sus hijos. Lo bueno lo tiene reservado para sus hijos. Empezaremos viendo el libro de los números, capítulo 23, verso 19. Números 23, 19, donde nos dice este texto, Números 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, este es como quien dice un reto de Dios para nosotros. Que si yo lo digo no me van a creer, dice Dios. Si yo yo lo pensé, no lo llevaré a cabo. Claro que sí, hermanos. Así que, amados hermanos, este texto nos está asegurando que Dios no es como nosotros. ¿23 qué? 19. Dios no es como Gracias, nosotros, gracias. humanos, que nosotros hablamos y decimos y a veces no cumplimos, ¿sí? No siempre cumplimos lo que decimos y Dios no se excusa, porque Dios no miente. Dios no tiene por qué retractarse o decir, ay, es que ahora me arrepiento de esto, no. La palabra arrepentimiento viene de que cometiste algún error, algún pecado. Y Dios es santo, 3 veces santo. Él no tiene de qué arrepentirse. Así que entonces, no tiene excusa, porque Dios no miente. Y Jesucristo siempre hacía lo que el Padre le ordenaba. Y siempre le obedecía. Por eso, mis hermanos, nosotros, dice la Escritura, que tenemos que ser o llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. O sea, ser y pensar y actuar igual que lo hace Jesucristo. Dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar, hermanos. Tenemos que irnos consolidando día con día. Cuando estemos pegados a la palabra de Dios, entre más lean la palabra de Dios, más conocimiento tendrán y menos serán presa fácil del engaño. Porque recuerden, dice la Escritura en Mateo 24, 24, que aún los elegidos, quizás, dice, si fuere posible, serán también engañados. Así que entonces, logrando ser y actuar como Jesucristo, alcanzaremos las promesas de Dios, que Dios determinó para todos nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Así que ahora vamos a mencionar y analizar, mis hermanos, algunas de esas muchas promesas de Dios para nosotros, para sus hijos. Y cada una de ellas, mis hermanos, no sé, les he dicho varias veces, cada ordenanza de Dios para su pueblo trae tras de sí una promesa y una bendición. Y como les decía al principio, a veces nos privamos de tantas bendiciones por no estar atentos a lo que dice la palabra de Dios, por no estar atentos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Porque no podemos decir qué es lo que nosotros esperamos de Dios si Dios nos lo da todo. No hay nada que no provenga de Dios. Así que entonces, dice el Señor, Dios Todopoderoso, dice, ¿qué casa me has construido si todo es mío? Entonces, mis hermanos, a veces nos privamos de tantas y tantas bendiciones por no poner atención a todo eso, ¿no? Entonces, déjenme ver, habíamos leído Efesios 4. Efesios 4:13. 4:13, muy bien. Entonces, Efesios. Efesios. vamos a mencionar para empezar una de las promesas que Dios tiene, que es, hablábamos en la mañana en la escuela sabática, de que debemos de poner atención al futuro que tenemos delante de nosotros. ¿Cuál es ese futuro? La vida eterna. La vida eterna, exactamente. Vamos a ver qué dice el Evangelio según, no, es primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11. Primera de Juan 5, 11. Dice de esta manera la palabra de Dios: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida
está en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dios nos ha dado el testimonio y nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Hay ese texto no lo traigo apuntado, pero recuerden, dice aquí que la vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Pero hay otro texto donde es al contrario. Dice Jesucristo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. O sea, ¿sí entienden el contraste de esto? En este texto dice que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Pero su Hijo Jesucristo dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, vean ustedes, por ello, hermanos, aquí podemos entender el por qué dice Jesús, mi Padre y yo uno somos. Porque aquí lo está mencionando claramente. La vida eterna, Dios se la da, o sea, le da el poder de dar vida eterna a su Hijo. Pero su Hijo le da la gloria a Dios diciendo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea que Jesús está manifestando el poder que Dios le dio a su Hijo. ¿Sí? Recuerden en Mateo 28, 18 dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le dio todo el poder a su Hijo. El poder máximo es de poder dar la vida eterna y vida física también. Así que entonces, mis hermanos, Dios ya ha dado su testimonio de que la vida eterna está en su Hijo y que el que no lo crea, o sea, el que no crea en eso ya ha sido condenado. El que no crea en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Dice ahora Juan 3:18. Dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, a ver, aquí pongan atención, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí no está mencionando a Jesús, hermano. ¿Sí? Por eso dice y este es el testimonio, bueno, eso lo leímos ya en 1 Juan 5:11, pero aquí en Juan 3:18 dice, el que en él cree. Ahora, estamos hablando aquí también de Jesús, hermanos, pero piensen eso. Hay que creer en Jesús, pero en Jesús está el unigénito, Hijo de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Sí. O sea, no está diciendo aquí que en Jesús no y en el unigénito sí. No, en Jesús junto con el unigénito, porque el unigénito de Dios no tiene cuerpo, no es nada palpable, tangible. Es lo que estaba en el seno del Padre, ¿se acuerdan? Que el unigénito Hijo de Dios, Él es el que descendió del cielo. ¿Sí? Jesús no descendió del cielo, Jesús nació aquí en la tierra. Entonces, aquí está mencionando que hay que creer en el unigénito Hijo de Dios, en Jesús. ¿Sí estamos entendiendo eso? Hay que creer en el unigénito que está en Jesús. ¿Sí? O sea, no estamos aquí haciendo a un lado a nadie. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Y estamos viendo que Jesús fue el primogénito. Y el unigénito es el que estaba en el seno del Padre. ¿Estamos entendiendo bien eso? Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Jesús fue el primogénito. Sí, Dios es espíritu. Así es. Su Hijo unigénito también es espíritu. Claro que que no sí. tiene cuerpo. Así es. El que tomó cuerpo fue Jesús, su Hijo primogénito. Así Dios. es, así es. Por eso Dios necesitaba un cuerpo físico, limpio, puro y santo, como fue el cuerpo de Jesús, nacido de una virgen, o sea, de una matriz virgen, que fue María, para que Dios pudiera morar en ese cuerpo. Dios no iba, por eso es que es importante saber, hermanos, que nosotros somos templo de Dios y que no puedes ensuciar este templo, no puedes ensuciarlo, porque Dios no va a habitar en un templo sucio. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces Jesús era puro, limpio y santo. Por eso Dios habitó en el cuerpo de Jesús. Por eso le pusieron Emmanuel a Jesús. Dios con nosotros. Exacto, Dios estaba con nosotros en Jesús. ¿Sí vamos entendiendo eso?
Perfecto, continuamos entonces. Juan 3:33 dice de esta manera: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Por eso no un teléfono. Bueno, entonces dice, el que recibe su testimonio, y aquí habíamos visto en Juan 1:15, no, perdón, en primera de Juan 5:11, veíamos que dice, este es el testimonio que Dios ha dado. Y ahora en Juan 3:33 dice, el que recibe su testimonio, ¿quién recibió su testimonio? Nosotros. No, espérense. Dice, este es el testimonio, en 1 Juan 5:11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida y la vida está, vida eterna, y la vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Entonces, ¿quién recibió el testimonio? El Hijo. ¿Sí? Este atestigua que Dios es veraz, o sea, verdadero. ¿Sí estamos entendiendo eso? Por eso les digo, hay que leer con profundidad, hay que entender palabra por palabra para poder discernir lo que trata de decirnos la Escritura. Y aquí nos está diciendo que el que no crea en el unigénito Hijo de Dios, en el cuerpo de Jesús, ya ha sido condenado. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y entonces ese testimonio que Dios dio de su Hijo, lo recibe Jesús el hombre, el Hijo del hombre, como él se hace llamar. ¿Sí entendemos eso? Entonces, lo primero que notamos es que en primera de Juan 5:11 es la colocación de vida eterna. ¿Sí? La colocación de la vida eterna al comienzo de la frase que expresa el contenido del testimonio de Dios, como se nos estaba explicando. Así que vida eterna es lo que Dios nos ha dado, y al darnos vida eterna nos da a su Hijo unigénito. Y esto, desde luego, en Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? De eso les he venido hablando por años, hermanos, las identidades de Jesucristo. Por eso les decía, a Jesús no lo conocían solo como Jesús, el hijo de José el carpintero. No lo conocían como el Mesías, el enviado, el ungido. No, el Hijo de Dios, no lo conocían así. Lo conocían como Jesús, el hijo de José el carpintero. Entonces, ¿en qué momento le empiezan a llamar el ungido, el enviado, el Mesías? Exacto, es cuando empieza su ministerio. Es cuando empieza entonces a manifestarse el testimonio que Dios le había dado a su Hijo. ¿Y cuál fue ese testimonio? La vida eterna que está en su Hijo. Pero su Hijo no se queda con la gloria que le da Dios, sino su Hijo, ¿verdad?, pone arriba al Padre. Y dice, la vida eterna, Padre, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y después se pone él, dice, y a Jesucristo al cual has enviado. Así que entonces el testimonio, mis hermanos, es que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito en Jesús. Esa fue una primera promesa de la vida eterna. Hermana. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que viene Juan 17:3. Muchas gracias. Gracias, hermana. Ya conocieron el texto donde dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Gracias, hermana, por ese texto. Que sí, no lo apunté ese texto. Lo mencioné porque no viene en mi tema, pero solamente lo mencioné. Recuerden que a veces, hermanos, a veces me salgo un poco del tema que estoy predicando para modo de explicarles varias cosas, ¿sí? Para un mejor entendimiento. Bueno, entonces decíamos que lo primero que nosotros vemos ahí, ya lo analizamos en 1 Juan 5:11. Bueno, ahora vamos a ver la promesa, otra promesa del Señor, que es el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? El perdón de nuestros pecados, que está en 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. 1 de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10. Dice de esta manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Aunque por más que quieramos decir que somos cristianos, pero si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, que sí tenemos pecados, ¿sí?,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Y su palabra, obvio, no está en nosotros. ¿Sí estamos entendiendo esto? Es muy claros estos textos, ¿eh? Muy claros. Primera de Juan 1, 8 al 10. Entonces, Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que hemos pecado. Pero hay remedio para eso, hermanos. Aún siendo cristianos y pecamos, hay remedio para eso, pero como decía yo en mi vida mundana, no lo agarren de cobija, o sea, no se cubran con que, bueno, pues entonces peco y me perdona y peco. No, cuidado. Dios sabe que caemos en tentaciones, en pecados, pero Dios tiene solución para todo. Y dice Dios, si confiesas tus pecados ante Dios, si doblas tu rodilla y confiesas a Dios tus pecados, Él es bueno para perdonar, es bueno y fiel para perdonar. Pero obvio, no cometas el error, dice el apóstol Pablo, hermanos, no erréis, Dios no puede ser burlado. O sea, no trates de decir, bueno, pues ahorita peco y luego ya me perdona y luego vuelvo a pecar. No. Claro, caemos en tentaciones, caemos en errores, en pecados, muchas veces involuntarios, muchas veces voluntarios. Pero Dios es bueno, porque no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas, hermano, hermana. Continuamos entonces. Así que como dicen los textos leídos del verso 8 al 10, si alegamos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Te autoengañas diciendo, no, pues yo cuál. He oído gente, Somos mentirosos. He oído gente que dice, no, pues yo cuáles pecados. Para empezar, naciste del pecado, hermano, hermana. Pero dice la Escritura que el que es nacido de la carne, o sea, del pecado, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, ahora todos nosotros, que ya hemos sido bautizados y nos hemos entregado a Dios, hemos nacido del Espíritu. Ya no de la carne, ya no del pecado, ahora del Espíritu de Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Así que entonces, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es bueno y fiel para perdonar. Y fiel y justo, y nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda iniquidad, de todo pecado, cuando confesamos nuestros pecados. Pero nuevamente, espero que eso no sea muy seguido, que cada día o cada semana vengamos y confieso mis pecados y confieso no, ya párale, no peques, ya no peques. Porque el que está en Dios no peca. Pero el que está en Dios y peca, dice ahí que es hijo del diablo o está con el diablo. Y claro, no quiero poner como lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Que pecaditos chiquitos y pecaditos. No, un pecado es un pecado, hermanos. Pero también igual, muchos de ellos, les repito, son voluntarios y muchos involuntarios, ¿sí? Y aparte no son pecados de muerte, como lo marca la Escritura, ¿no? Así que entonces, mis hermanos, si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y entonces la palabra no haya cavidad en nosotros y entonces actuaríamos como lo hizo Satanás, engañando, mintiendo. Lo hizo con Adán y Eva. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y Eva? No, es que lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Dios. Y entonces ahí donde dicen que Eva vio el fruto apetecible y lo comió y se lo dio a Adán también. Así mismo ahora Dios te dice, bueno, no Dios, el Dios de este siglo. ¿Saben quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo te dice, no vayas a la iglesia, ¿qué vas? Vas a perder el tiempo, no vayas, hombre. No leas la Biblia, ¿para qué pierdes tu tiempo con? No la leas. No, mejor mira, vete a la fiesta, vete al baile, vete al recalentado, vete a la comida, vete. Ahí está el enemigo, hermanos, ahí está el enemigo. ¿Sí? Así que es imperante, mis hermanos, que en primer lugar tratemos de no pecar y en segundo, que confesemos nuestros pecados. Es importante esto. Así que ahí tenemos también otra promesa que es el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora tenemos otra promesa muy grande de nuestro Dios,
que Él siempre nos sustenta, dándonos el pan de cada día. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? El hecho de que Dios nos dé el pan de cada día. Su misericordia. Su misericordia, pero también se llama provisión. Dios nos provee. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Dios proveerá, ¿no es así? Entonces la provisión, no prohibición, sino provisión de proveer, ¿sí? Lo vemos en Filipenses 4:19. Lo vemos en Filipenses 4:19. Dice de esta manera, Filipenses 4:19. Dice de esta manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Vean ustedes, hermanos. Y vemos aquí que el apóstol Pablo recibía la ofrenda, ¿sí?, que los de la iglesia de Filipenses también tenían bien a darle a Pablo, ¿sí? Era una ofrenda a Dios. Cuando usted le da algo a un hijo de Dios, ¿qué dice Dios? ¿Se acuerdan? Al final de los tiempos va a haber dos grupos. A uno les va a decir: apártense de mí, malditos hacedores de maldad, porque estuve enfermo y no me visitaron, estuve hambriento y no me dieron de comer, estuve sediento y no me dieron de beber. Señor, ¿cuándo te vimos así que no te atendimos? En verdad les digo que por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Y precisamente eso es lo que estamos leyendo ahorita, que la ofrenda que le daban a Pablo era una ofrenda a Dios, que le daban a su hijo. Así mismo hoy, hermanos, las ofrendas que ustedes aportan a la iglesia y las ofrendas que a veces les damos en una pequeña despensita, son ofrendas a Dios, hermanos. Son ofrendas a Dios. Y entonces es como si lo hicieras a Dios. Por eso dice el Señor: estuve hambriento y no me diste de comer. El otro grupo va a decir: ¿cuándo te vimos así que te atendimos, Señor? Pues en verdad te digo que por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces es importante esto, amados hermanos. También los filipenses le daban a Pablo. Él decía que Dios recompensaría con creces su ofrenda de acuerdo a las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Y en efecto, cuando ustedes hacen una buena obra, por eso dice Dios, para que surte efecto la promesa, cuando tú hagas una buena obra, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero obvio, no hagas buenas obras con la intención de que Dios te lo pague. Haz buenas obras que salgan de tu corazón. Haz buenas obras porque es parte del Evangelio. El que se precia de ser cristiano o cristiana tiene que hacer también buenas obras. Sin presumirlo, sin hablarlo. Solamente que entre tú y Dios lo sepan. Y Dios, hermano, no miente. Dios te recompensará en público. De alguna forma. Entonces, así mismo hará Dios con nosotros cuando ofrendamos o diezmamos. Y Dios inclusive nos reta y nos dice: pruébenme ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Esto está en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 dice claramente: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Casa de oración, desde luego. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Allí es donde debe de entrar nuestra fe. No solo porque Dios nos va a recompensar y nos va a dar, no. Nuestra fe también debe de entrar en que debemos hacer buenas obras, en que debemos de ayudar al necesitado. Debemos de ayudar al que tiene poco o no tiene nada. Así que entonces, esa es otra bendición, hermanos, la provisión. Dios nos provee el pan de cada día. Hay otra bendición muy grande o promesa de Dios que podemos catalogarla como descanso y reposo. ¿Sí? Descanso y reposo. Así que, amados hermanos, nosotros cuando nos sentimos abrumados con las cosas del mundo, hay una maceta agarrando el lule, no te vas a caer. está bien, gracias. Cuando nos sentimos
abrumados por las cosas del mundo, cuando estamos agotados, cansados, trabajados, siempre encontraremos descanso y reposo en el Señor. Porque nuevamente, ¿recuerdan cuando el apóstol Pablo decía, Señor, 3 veces te he dicho, quita de mí este aguijón, que era una enfermedad? El Señor el Señor pudo haberlo quitado, ¿no? Pudo haberlo sanado. Pero no, el Señor le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder, dice, se manifiesta ¿en dónde? En las debilidades. En las debilidades. Entonces cuando te sientas pobre, agotado, cansado, trabajado, clama a Dios, hermano, hermana, clama a Dios y Él te responderá. Él lo dice en su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que entonces, hermanos, dice en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, Mateo 11, verso 28 al 30, dice de esta manera la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lleven mi yugo porque sobre vosotros, dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Entonces, el ser cristiano, hermanos, no es una carga pesada. Cuando se nos hace difícil ser cristianos, hermanos,